Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva cátedra de Lonesita Villegas. El día de hoy abordaremos el tema de principios básicos de cirugía neonatal a cargo de la doctora Eguibet Jiménez. Bueno, entonces a todos mucho gusto. Soy Ivette, residente de cirugía. El tutor a cargo de esta charla es el doctor Vladimir Marín, neonatólogo del Hospital San José. Entonces, para empezar a hablar un poquito del tema, tenemos que tener en cuenta que las malformaciones congénitas producen un impacto en salud pública, en la calidad de vida de los pacientes y sus familias, también un impacto en la sociedad y en los costos médicos institucionales. Entonces, estas malformaciones congénitas tienen una alta asociación a partos prematuros, a bajo peso al nacer y contribuyen a ser aproximadamente la cuarta causa principal de muerte en menores de 5 años, y estas malformaciones con sus consecuencias ocupan el 9.4% de las muertes a nivel mundial. Entonces, el motivo de hacer esta charla es que realmente no hay ninguna guías que expliquen o que hablen sobre cómo debe ser el manejo perioperatorio de los recién nacidos que sabemos que vamos a llevar a cirugía. Entonces, para hablar primero, vamos a mencionar cuáles son las consideraciones fisiológicas que tienen estos pacientes para tener en cuenta cuando nosotros los vamos a operar. Entonces, en cuanto a la parte respiratoria, la capacidad residual funcional, los pulmones del recién nacido, por sus características fisiológicas y anatómicas, están diseñados para colapsarse. Entonces, también a pesar del colapso pulmonar natural que tienen, también tienen una predisposición a la formación de atelectasias. Entonces, las costillas de los recién nacidos son muy delgadas, están parcialmente calcificadas, son más horizontalizadas que los adultos, lo que hace que la expansión torácica se produzca principalmente hacia la parte inferior. Esto hace que cualquier injuria, tanto una simple distensión abdominal por alguna patología, ni siquiera quirúrgica abdominal, hace que se altere la excursión diafragmática, se reduzcan los volúmenes pulmonares, porque se altera pues este patrón ventilatorio pues, por las características que dijimos de la expansión hacia inferior. Entonces, los pulmones pues, del recién nacido generalmente son inmaduros, y más en pacientes que son prematuros. La síntesis del surfactante, pues en la mayoría de estos prematuros es deficiente, es ausente, no lo sintetizan. Entonces, esto hace pues, que tenga un impacto aún mayor en los recién nacidos prematuros. También las vías respiratorias de los recién nacidos son mucho más pequeñas. Esto hace que tengan una tendencia aún mayor a colapsarse, y pues también que se aumente aún más la resistencia de las vías respiratorias. Esto hace que los recién nacidos pues tengan que tener ciertas adaptaciones para poder tolerar los cambios en la frecuencia respiratoria, y pues todo esto sumado a toda la patología y a todas las características anatómicas hace que los recién nacidos tengan una predisposición muchísimo mayor a hacer apneas. Entonces, cuando hacen apneas, tienen un consumo de oxígeno muchísimo mayor. Esto hace que tengan una manifestación en cuanto a taquipneas, hipoxia, y pues que cualquier alteración en este patrón ventilatorio sea catastrófico. Entonces, ¿qué recomendaciones hay descritas como en los journals de cirugía sobre cómo manejar este tipo de características de los recién nacidos? Entonces, pues, tener una higiene nasal, oral y endotraqueal adecuada, no flexionar la cabeza de los bebés, tener una elevación del mentón en posición de olfateo, evitar tubos orotraqueales que sean pues mayores al calibre que necesitan los pacientes. Si vamos a llevar uno de estos pacientes a cirugía y tiene una infección respiratoria como bronquiolitis o cualquier patología respiratoria, pues esperar el tiempo que sea necesario siempre y cuando se lo permita. También en los pacientes que son prematuros, que tengan menos de 50 semanas corregidas, pues sabemos que van a requerir hospitalización en una unidad de cuidado intensivo neonatal posoperatoria, y pues también que todo esto asociado pues al uso de medicamentos como opioides hace que de por sí se aumenta aún más la depresión respiratoria. Entonces, en cuanto a la circulación transicional a la circulación fetal, entonces sabemos que los recién nacidos, pues en la etapa fetal, tienen un circuito en paralelo. Ya cuando llegan a la vida postnatal, pues pasan a ser un circuito en serie. Esto hace que la circulación fetal, pues, se vea mediada por medio de la placenta.
digamos que inicialmente la placenta pues es el órgano que nos ayuda pues, a que haya una oxigenación de los tejidos del feto. Inicialmente los pulmones del feto pues están llenos de líquido, entonces esto hace que la mayoría de la sangre se distribuya al resto de órganos por los diferentes ductus y los diferentes cortocircuitos. Entonces el primero es la sangre inicialmente, la más oxigenada, pues viene de la placenta, entra al feto por medio de la vena umbilical. Esta sangre pues es la que tiene mayor cantidad o concentración de oxígeno. Cuando entra al feto, pues llega primero al hígado, de ahí pasa por el ductus venoso hacia la vena cava inferior, sube hasta la aurícula derecha. Luego de esto, por medio del foramen oval, pasa al otro lado, a la aurícula izquierda, y están también pues otros como el ductus arterioso, que pues es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta descendente, que pues digamos que esto, la particularidad aquí es que tenemos que tener en cuenta que la circulación fetal, cuando llegan a la vida postnatal, pues tiene que adaptarse a una nueva circulación sin la placenta, y algunos de los recién nacidos incluso no hacen esa transición adecuada y pues tienen ciertas como patologías o ciertas condiciones que hacen que su manejo hemodinámico sea aún más difícil, porque tiene una circulación que es como una circulación fetal persistente cuando ya llegan a la vida postnatal. Entonces, pues ya teniendo en cuenta todas estas como consideraciones, los recién nacidos de por sí tenemos pues que garantizar que la hipoxia sea la menor posible, la acidosis metabólica también, porque pues toda la resistencia vascular de estos recién nacidos está alterada, la circulación fetal pues está adaptándose al recién nacido a la vida postnatal, entonces esto hace que tengan una predisposición aún mayor a muchísimas patologías. Entonces, cuando hablamos de la hemoglobina, entonces, pues digamos que también aquí tenemos que tener en cuenta que el recién nacido inicialmente pues depende o sintetiza la hemoglobina fetal. Ya cuando nacen tienen que adaptarse, y más o menos al segundo al tercer mes de vida es que estos recién nacidos empiezan a producir hemoglobina A. Esto hace que cuando pues los recién nacidos con la hemoglobina fetal, esta hemoglobina hace que generalmente tengan una mayor afinidad por el oxígeno, hace que el oxígeno tenga una distribución muchísimo más difícil a comparación con la hemoglobina de la etapa adulta, o pues cuando están en la vida postnatal, en la que tienen una mayor entrega eficiente de oxígeno a los tejidos. Esto hace que tengamos que tener en cuenta la consideración de la hemoglobina cuando vamos a llevar a un paciente a operar, específicamente porque se dice que inicialmente los recién nacidos tienen una hemoglobina que varía entre aproximadamente 17 gramos sobre decilitros, y ya luego llegan a un punto un poco más fisiológico, como al segundo o al tercer mes de vida, y esto hace que los valores de hemoglobina tengan que variar dependiendo de la edad gestacional, si hay antecedente de prematurez o no, y de la edad corregida de estos pacientes. Entonces, respecto a la hemoglobina como recomendaciones, digamos que es muy variable, está bastante discutida en la literatura sobre qué valores y rangos permitidos tenemos que tener, en general dependiendo de la edad gestacional, pero se dice que la hemoglobina de los pacientes que vamos a llevar, dependiendo si es una cirugía mayor o menor, pues debería ser un rango aproximado. Por favor, apagar sus micrófonos. Dani, creo que tú lo puedes silenciar si algo. Entonces debemos tener unos rangos aproximadamente de hemoglobina entre 12 gramos decilitros. Esto varía dependiendo de las comorbilidades de los pacientes, si tienen ventilación mecánica o no, y la edad gestacional y pues la edad corregida de los pacientes. Un segundo. Ya. Entonces, respecto a la entrega de oxígeno y el gasto cardíaco de estos pacientes, entonces la frecuencia cardíaca es el principal determinante del gasto cardíaco en los recién nacidos. El otro determinante del gasto cardíaco pues, es el volumen sistólico, pero en los recién nacidos esto está limitado porque el miocardio pues está muy inmaduro, tiene pocas proteínas contráctiles, y esto hace que el corazón sea como más rígido, entre comillas, haciendo que sea menos distensible y que respondan muy mal o menos eficiente a la sobrecarga de volúmenes. Entonces, por eso es tan importante en los recién nacidos tener en cuenta la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca en recién nacidos, cuando es menor a 120 latidos por minuto,
está descrito que esto implica una disminución en el gasto cardíaco de un 20 a un 25%. Por ende, todas estas variaciones en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, pues una bradicardia, hace que los recién nacidos entren en hipoxia y en shock muy rápidamente con pequeños cambios y alteraciones en esto. Entonces, pues es un factor determinante en los resultados de los pacientes. Entonces, respecto a las como recomendaciones, si tenemos un recién nacido que tiene taquicardia, entonces sabemos que son recién nacidos que tienen un aumento en la demanda de oxígeno, que están intentando compensar un estado hipóxico, pero también puede ser un signo de hipovolemia y anemia. Y cuando tenemos el otro extremo, la bradicardia, pues ya, como les mencionaba, el gasto cardíaco probablemente está muy bajo y pues los pacientes probablemente están en shock por alguna causa que pues habría que evaluar. Entonces, para esto también hay que tener un adecuado mantenimiento de los signos vitales, que sean normales. Digamos que hay como algunas tablas que dicen más o menos cuáles son los signos vitales que deben tener los pacientes, pero tener en cuenta que cualquier cambio en cualquiera de los signos vitales tiene como unos signos de alarma como para prender las alarmas de estos pacientes. Entonces, los pacientes que tienen bradicardias y apneas, pues ya tenemos que estar intentando evitarlas y manejarlas para que progresen. Cuando ya la bradicardia es sostenida y persistente, entonces estos pacientes probablemente estén hipóxicos, hay que intentar evaluar el origen. Cuando ya estamos ante hipotermia, entonces cambios en la termorregulación, pues ya estos pacientes pueden tener sepsis o incluso repercusiones hemodinámicas y ventilatorias aún mayores. Y ya un recién nacido hipotenso, pues ya sí tiene una alta probabilidad de muerte a muy corto plazo, si no se maneja. Entonces, otro valor o otro concepto muy importante es la termorregulación. Entonces, los recién nacidos siempre van a estar en riesgo de hipotermia. Entonces, generalmente los recién nacidos tienen una superficie cutánea que es mucho más alta en comparación con la masa corporal de estos pacientes. Entonces, esto hace que pues por esta parte pierdan calor de por sí. También pues la cabeza es mucho más grande, entonces también esto representa pues un número muy más grande, más o menos el 20% de la superficie corporal, que hace también que puedan perder calor. También la piel de los recién nacidos es mucho más delgada, hace que la grasa y el tejido celular subcutáneo sea mucho menor, por tanto, hay mayor pérdida de calor. También, pues, los recién nacidos generan, pues, pérdida de calor por medio de la grasa parda, entonces, pues, como tienen poca grasa, pues, hace que sea aún mayor la predisposición. Y, pues, cuando nosotros vamos a operar a un paciente, teniendo en cuenta que, pues, digamos que esto, cuando lo llevamos a una sala de cirugía, los recién nacidos pierden calor por cuatro mecanismos. Entonces, la radiación, que es el calor que se produce hacia los objetos fríos, entonces los objetos que están en el ambiente, la convección hacia el aire circundante, la conducción al contacto con superficies frías, por ejemplo, pues en las mesas quirúrgicas, y la evaporación, pues que es netamente la injuria quirúrgica de la exposición de órganos intraabdominales o pues órganos en cualquier caso quirúrgico. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que son cuatro mecanismos que nosotros podemos manejar, que debemos reconocer y que pues si no los manejamos, cualquier variación en esto tiene un alto impacto hemodinámico y ventilatorio que incluso puede ser letal en los pacientes. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Mantener la sala de cirugía o el entorno en el que vayamos a operar el paciente caliente. Hay incluso descrito el uso de luz calientes preoperatorias, tener digamos que el entorno en el que lo estemos operando esté caliente, que utilicemos apósitos adhesivos. Entonces está descrito, por ejemplo, este que se ve en la imagen de abajo, que es el IOVAN, que es un apósito, pues que digamos que su función es que solamente esté expuesta a la incisión quirúrgica y digamos que esa parte que estamos operando y el resto se mantenga seco, que si vamos a utilizar irrigaciones o soluciones para lavar, irrigar o alguna cosa, pues que sean tibias, y que también debemos minimizar el tiempo que está por fuera de la unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces, pues también aquí les puse una foto de más o menos cómo podemos mantener el calor, pues cubriendo las extremidades y la cabeza, que también es lo más grande del recién nacido, operar a los recién nacidos pues en la incubadora o con todas las medidas pues para garantizar la mejor temperatura. Entonces, respecto a la función renal y el compartimento de líquidos, pues el recién nacido tiende a tener mayor agua corporal total, más o menos esto le ocupa el 80% del peso corporal. Entonces, cuando ya nacen en la vida postnatal, pues empiezan a perder peso con la diuresis durante la primera semana de vida también. La particularidad es que tienen mayor líquido extracelular, aproximadamente el 44% del líquido extracelular, y pues
Sabemos que los dos compartimentos que conforman el líquido extracelular son el intravascular y el intersticial. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que como tiene mayor porcentaje de líquido extracelular, hay que tener un adecuado manejo de los líquidos porque cualquier alteración o mal manejo en los compartimentos celulares que acabamos de decir puede hacer que se alteren las dos barreras importantes que tenemos. Entonces, por un lado, la barrera del intercambio gaseoso y por otro lado, la barrera hematoencefálica. Entonces, pues por eso la sobrecarga de líquidos en estos pacientes no es la recomendada porque entran en edema pulmonar muy rápido, con pequeñas variaciones en los líquidos y también pues con hemorragias intraventriculares. Entonces, también respecto a la tasa de filtración glomerular, pues los recién nacidos obviamente tienen todo el sistema renal inmaduro, se demora también un tiempo en adaptarse y también hay un bajo flujo sanguíneo que llega a los riñones, pues en la etapa fetal. También los recién nacidos no concentran el sodio tan fácil como pues los pacientes ya más grandes. Entonces, esto hace que el manejo de los líquidos sea más difícil, sea muy meticuloso y pues que tengamos que tener en cuenta de no sobrecargarlos, pero pues tampoco dejar pues que tengan, que se deshidraten. Entonces, como recomendaciones que hay descritas, digamos que la restricción hídrica está generalmente muy descrita o pues mucho más descrita en los pacientes con hernias diafragmáticas congénitas, que sí se recomienda una restricción hídrica pues por todas las implicaciones fisiopatológicas de la hernia diafragmática congénita, pues para no llevarlos a un edema pulmonar. Entonces, garantizar un balance hídrico adecuado, pesar a los pacientes, evitar la administración de bolos porque pues podemos sobrecargarlos y tener en cuenta que pueden entrar a edema pulmonar con una simple variación en esta administración de los líquidos. Entonces, respecto a la regulación de glucosa, pues inicialmente la glucosa proviene de la mamá, entonces pues cuando ya llegan a la vida postnatal tienen que adaptarse a no tener este aporte de la glucosa materna, por ende tienen una alta predisposición a tener hipoglicemias. También pues se tienen que aumentar todas estas hormonas contrarreguladoras en la vida postnatal y esto hace que pues tengan esta predisposición, que sea más difícil el manejo, pero es algo que nosotros podemos, pues las unidades de cuidado intensivo manejan, que los neonatólogos manejan y que con anestesiología también deberíamos tenerlo en cuenta porque los pacientes deben ser llevados a cirugías en un estado euglicémico. Entonces, respecto a la función hepática de los recién nacidos, anatómicamente el hígado ocupa más o menos el 5% del peso corporal. También, pues teniendo en cuenta el ductus venoso, hace que el metabolismo hepático sea más difícil cuando están en la vida fetal, pues digamos que estos pacientes no tienen activo el mecanismo por el cual se hace la oxidación de las sustancias más importantes, que es el citocromo P450. Entonces, por ende, la administración de medicamentos en estos pacientes es más difícil, tiende a ser más tóxico. Y también pues tienen inmaduro toda la conjugación de la bilirrubina, la excreción de todos estos metabolismos por medio de la conjugación de las bilirrubinas y pues también muy importante es que los recién nacidos tienen bajos niveles de albúmina. Entonces todos estos medicamentos que se unen a la albúmina, pues digamos que tienden, pues como no hay suficiente albúmina es más difícil y pueden producir una toxicidad mucho mayor. Entonces también los que habíamos mencionado, los opioides, que tienen una alta posibilidad de hacer depresión respiratoria, pues evidentemente aparte de la depresión respiratoria, tienden a hacer más difícil su eliminación por la vía hepática y pues también de por sí, como tienen inmaduro todo el sistema renal, pues los medicamentos que se eliminan también por vía renal, pues es más difícil, entonces pues la toxicidad es mucho más alta. Entonces, ¿qué recomendaciones hay respecto a esto? Pues tener en cuenta que la dosis de carga, las dosis de administración de los medicamentos van a variar con el peso, con la gestacional, qué medicamentos son. También es que como todo es milimétrico, deberíamos hacer doble verificación de las dosis de los medicamentos que se administran, como el personal que lo administra y lo prepara, como quien lo indica. Entonces, verificar si hablamos de 0.1 o 0.01, que los decimales estén claros, y describir exactamente cómo se preparan las soluciones, pues para evitar esto. También si utilizamos opioides, pues tener en cuenta los efectos que produce el sistema nervioso central y la monitorización cardiopulmonar que lo requiere por la depresión respiratoria que pueden producir. Entonces, teniendo en cuenta pues todas estas consideraciones, hay ciertas patologías que sí tienen como un manejo un poquito particular que manejamos nosotros en conjunto con unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces, por un lado está la hernia diafragmática congénita. Entonces, sabemos que esta patología no es una urgencia quirúrgica, es una urgencia clínica.
Esto se da que los pacientes deben tener un estado hemodinámico adecuado, debemos llevarlos a cirugía en el mejor estado posible dentro de su enfermedad. Entonces hay que tener una adecuada optimización de la oxigenación y el estado hemodinámico de los pacientes, hay que evitar el barotrauma, evitar la ventilación con mascarilla o bolsa. También tener en cuenta que si los pacientes deben ser intubados, pues tener una intubación que se denomina gentil, con un PIB bajo. También evitar la hipoxemia y la acidosis, pues porque de por sí, la fisiopatología de la enfermedad, pues tiene las resistencias vasculares elevadas, los vasos de estos recién nacidos son hipermusculares, entonces hace que sea mucho más difícil el manejo. También pues hay que darle sedación, está muy como controvertido el uso de bloqueo neuromuscular en estos pacientes. Pues si tienen hipertensión pulmonar, como la mayoría de ellos, pues manejar la hipertensión pulmonar. Muy importante el inicio de nutrición parenteral temprana, porque pues los vamos a tener en ayuno, y el uso de una sonda orogástrica pues para descompresión de todos estos intestinos o estómago u órganos que estén herniados en la cavidad torácica. Entonces, en cuanto a defectos de pared abdominal, entonces como consideraciones importantes es que los pacientes deben ser intubados dependiendo de las indicaciones, pues, de la intubación. Entonces, si tienen alguna patología asociada o dificultad respiratoria, que indique la intubación. Muy importante es la termorregulación en estos pacientes, pues tienen un intestinos expuestos, entonces esto hace que la pérdida de líquido sea mucho mayor, las pérdidas insensibles. Entonces, hay que garantizar que los pacientes tengan una buena termorregulación, que tengan protección de los órganos que estén expuestos, ya sean intestinos en una gastrosquisis o pues el onfalocel en el caso tal. El uso de una sonda orogástrica también para descompresión de todo el tracto. También pues los pacientes cuando nacen en la adaptación neonatal, que el pinzamiento del cordón, pues tengamos un cordón umbilical que sea largo. Esto porque a veces nosotros lo utilizamos pues para el cierre del defecto. También los pacientes a usar nutrición parenteral de forma temprana, esto garantizando un adecuado aporte metabólico, también pues por la pérdida de líquidos, pues porque también lo vamos a dejar en ayuno por un tiempo indeterminado. También muy importante es que el aporte hídrico en estos pacientes debe ser diferente y debe ser individualizado, porque pues dependiendo del tamaño del defecto, dependiendo si es un onfalocele o una gastrosquisis, y pues del tamaño del defecto, eso hace que el aporte hídrico pueda variar por las pérdidas insensibles de estos pacientes. También pues que debemos mantenerlos en un estado hidroelectrolítico adecuado, en equilibrio, euglicémicos, y pues muy importante también el estudio de las anomalías cardíacas en la mayoría de los casos de los onfaloceles, por ejemplo, o anomalías cromosómicas que también pues tengamos que estudiarlos y descartarlos para hablar tanto de pronóstico o como resultados a corto y largo plazo. En cuanto a la atresia de esófago y la fístula traqueoesofágica, entonces inicialmente la atresia de esófago deberíamos intentar fomentar la ventilación espontánea. Si no, pues intentar no utilizar ventilación con presión positiva, porque pues si tenemos fístula, pues aumentamos el gas y pues distendemos aún más el esófago proximal atrésico. También deberíamos hacer una descompresión del esófago proximal o el pouch esofágico proximal con una sonda orogástrica, succión continua y manejo de las secreciones. Hacemos entonces el diagnóstico por la clínica y por las imágenes. Deberíamos también descartar las anomalías asociadas de la secuencia Bacter, que es la que más frecuentemente vemos, el inicio de nutrición parenteral temprana también, y muy importante el ecocardiograma, tanto para descartar anomalías y cardiopatías congénitas asociadas como para el abordaje quirúrgico de nosotros, pues dependiendo de qué lado hacer toracotomías o pues toracoscopia, dependiendo. Entonces, en cuanto a las atresias intestinales, también una descompresión gástrica es fundamental, minimizar también la ventilación con presión positiva, pues porque tenemos un tracto gastrointestinal que hay un segmento que está atrésico, es decir, que está ciego. Entonces, pues darle ventilación con presión positiva, pues hay más aire dentro del el tracto gastrointestinal y pues hace que se distiendan más los pacientes. El inicio de nutrición parenteral temprana, un adecuado aporte hídrico y un equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, en cuanto a la enterocolitis y perforaciones espontáneas, ya sean intestinales o gástricas, entonces esto sí es muy variable porque los pacientes que tienen alguna de estas dos patologías deberían ser intubados dependiendo si tienen la indicación, ya sea por inestabilidad hemodinámica, alteración del patrón ventilatorio, dificultad respiratoria o por si los vamos a llevar a cirugía. Entonces, para eso tenemos que tener bien claro las indicaciones de llevar a estos dos pacientes a cirugía,
pues el manejo médico, pues el antibiótico temprano, la nutrición parenteral temprana y la radiografía torácico-abdominal, pues para hacer así un diagnóstico, evaluar si hay neumoperitoneo o no y ver si estos pacientes, pues dependiendo de edad gestacional, pronóstico, patologías asociadas y pues qué manejo quirúrgico nosotros deberíamos definir, si un drenaje únicamente o una laparotomía primaria inmediatamente o una laparotomía secundaria, pues que después a un drenaje peritoneal. Entonces, esta es como una tablita que habla más o menos de, dependiendo de la patología, pues qué consideraciones importantes a tener. Entonces, como les mencionaba, pues de la hernia diafragmática, evitar la ventilación con bolsa mascarilla. En la fístula traqueosofágica, pues una descompresión. Igual en la gastrosquisis, proteger los órganos que estén expuestos, como en el onfalocele. En la atrofia intestinal, pues el reposo intestinal, el manejo de los líquidos. Y en la enterocolitis necrotizante, la descompresión gástrica y pues, de todo el tracto gastrointestinal, el uso de antibióticos dependiendo pues de la indicación y el adecuado manejo pues del hidroelectrolítico. Entonces también de estos recién nacidos que nosotros vamos a operar, pues se ha escrito ya ahí ERAS en recién nacidos, siendo el ERAS un protocolo de recuperación temprana después de un procedimiento quirúrgico. Entonces, esto realmente está ampliamente escrito en los adultos, pero ya ahí está el protocolo en recién nacidos. Sin embargo, en recién nacidos no hay mucha evidencia, pues porque uno no se aplica mucho y dos, pues son recién nacidos, entonces es más difícil pues la evidencia para encontrar en estos pacientes. Entonces, lo que dicen de recomendaciones en el ERAS es que deberíamos dar antibiótico-terapia profiláctica antes de los 60 minutos de la incisión quirúrgica y se debería suspender durante las primeras 24 horas, a no ser que haya una indicación terapéutica de continuarlo. Prevenir la hipotermia, entonces esto pues como todo lo que he mencionado de la termorregulación intraoperatoria, preoperatoria y también posoperatoria. El manejo perioperatorio de los líquidos endovenosos, entonces que sean el manejo para mantenimiento de la perfusión tisular, pero evitar la sobrecarga, prevenir también la hiponatremia, la hipovolemia y la hipoglicemia, entonces pues llevarlos a cirugía en el mejor estado posible. En cuanto a la analgesia, pues la analgesia multimodal es la que se recomienda en el protocolo ERAS. Entonces, esto es con anestesia general, perdón, y regional dependiendo. Entonces, la epidural, que es ampliamente útil en estos pacientes recién nacidos. También, pues, el uso de opioides y paracetamol está descrito generalmente por horario y no por necesidad y no a necesidad. Y también, pues, en Estados Unidos es descrita la dextrosa lingual, que hace parte, pues, como el protocolo de ellos. En cuanto a la hemoglobina, entonces ellos dicen que deberíamos llevar a los pacientes a cirugía con una hemoglobina mayor a 9 si son pacientes a término y que no tienen oxígeno suplementario y mayor a 10 si son pacientes a término y que tienen oxígeno. Pero pues esto es muy variable dependiendo de las comorbilidades de los pacientes, los protocolos de la institución, el estado clínico del paciente para pues saber cuáles pacientes deben tener rangos más altos o menores permitidos para ser llevados a cirugía. También la comunicación perioperatoria, entonces con el personal vamos a llevar al paciente a cirugía, que debe ser un equipo multidisciplinario, y utilizar listas de chequeo pues para garantizar que se adopten de forma correcta estos protocolos. Y lo único que tiene evidencia, realmente alta evidencia descrita en la literatura, es la nutrición posoperatoria. Entonces, lo que dicen es que debería reiniciarse las 24 a 48 horas posoperatorias, de ser posible, dependiendo pues de las indicaciones también, que no es necesario esperar el tránsito intestinal en los pacientes, entonces esto pues hace que sea bien importante y que si la vamos a reiniciar, si es posible, pues la lactancia materna, evidentemente con todos los beneficios que ya conocemos. Entonces, otras recomendaciones, pues, es también involucrar a los papás en el manejo peri y posoperatorio de estos pacientes. Esto, pues, disminuye la ansiedad en los pacientes y, por ende, también va a tener resultados en los niños de forma, pues, digamos que mucho mejor. En cuanto también los pacientes que tienen estomas, entonces el ERAS habla mucho de los pacientes que tienen fístulas mucosas, el manejo de estas, y tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos enfrentamos a fístulas o estomas de alto gasto y de bajo gasto, para saber por el servicio de neonatología qué pacientes se benefician de reposición de pérdidas dependiendo el alto gasto de pues, de estos estomas. Entonces, digamos que no hay como una fórmula clara para uno decir estos pacientes tienen un estoma de alto gasto o bajo gasto, hablando de recién nacidos, pero lo que generalmente se recomienda es que se deberían reponer dependiendo si esto, pues digamos que tiene unas repercusiones fisiológicas e hidroelectrolíticas en el recién nacido, pues si
si el alto gasto si el gasto o el débito de estos estomas tiene una repercusión en alguno de los electrolitos, en el estado hemodinámico de los pacientes, pues sí deberían reponerse. Y ya este es como el esquemita del resumen de más o menos el manejo preoperatorio. Entonces el antibiótico 60 minutos antes de la cirugía, ver, evaluar qué pacientes, pues el valor de la hemoglobina, cuál debe ser, el abordaje multidisciplinario, el uso de las listas de chequeo, el perioperatorio, entonces la analgesia multimodal, mantener la euglicemia, euvolemia y evitar la hiponatremia y la hipovolemia, el manejo de la termorregulación. Si nosotros vamos a llevar a un paciente a cirugía abdominal y tenemos que hacer una anastomosis, pues intentar hacer la anastomosis primaria y evitar las derivaciones en los recién nacidos porque son de difícil manejo y pues también igual, por ejemplo, el abdomen abierto. En cuanto al manejo posoperatorio, pues la analgesia, dependiendo el reinicio de la alimentación enteral, intentar que pues tener una adecuada comunicación con los papás y pues todo el abordaje multidisciplinario. Entonces, también hay como ciertos artículos que intentan evaluar por qué no se pueden aplicar estos protocolos ERAS en los recién nacidos. Entonces, ellos lo que mencionan es que hay una heterogeneidad en la población de los recién nacidos. Entonces, pues hay unos que son más prematuros que otros, el peso, las características clínicas de cada uno hace que sea difícil. También hace que haya como unas prioridades que sean contrapuestas. Entonces, lo que el cuidador dice respecto al riesgo y beneficio que tiene el paciente, también la comunicación entre el personal que cuida al recién nacido. Entonces, tanto los clínicos como los quirúrgicos, como pues todo el personal de enfermería, no hay una adecuada comunicación. También que no hay como una precisión y una especificación en las definiciones de todo esto. Entonces, eso hace que sea más difícil la aplicación y pues también es la respuesta que tiene el personal al cambio. Entonces, que tengamos disposición del personal para aplicar, aprenderlas y pues asimismo poder disminuir la morbimortalidad en estos pacientes si aplicamos estos protocolos. Entonces, también en consecuencia de esto, traje este artículo que se publicó en el 2024. Este artículo es un estudio transversal prospectivo que era como una encuesta online que se hizo a 50 unidades de cuidado intensivo neonatal en Italia. Ellos querían evaluar cómo era el panorama preoperatorio y posoperatorio en recién nacidos a término y prematuros que tenían una patología quirúrgica. Entonces, hicieron que pues participaran todo el personal de las unidades de cuidado intensivo neonatal, es decir, el neonatólogo, personal de enfermería y cirujanos, y los anestesiólogos, y evaluaron también qué colaboración había entre el neonatólogo y el anestesiólogo, hacer cirugía al lado de la cama del paciente o bedside, caracterizar y qué problemas también tenían ellos en la implementación de estos protocolos y cuáles eran las posibles acciones de mejora. Entonces, dentro de la encuesta, pues como para resaltar, ellos decían que dentro de las respuestas respecto a si los neonatólogos estaban inmiscuidos en el manejo intraoperatorio de los pacientes, entonces algunos respondieron que sí, otros respondieron que no. Lo que dijeron es que sí siempre en los que operábamos nosotros dentro de la unidad de cuidado intensivo neonatal, ahí sí el neonatólogo sí estaba muy inmiscuido en el manejo perioperatorio del paciente. En cuanto a la colaboración entre anestesiólogo y neonatólogo, digamos que sí, un 85% y no un 15% de los pacientes. Y respecto a cuáles pacientes ellos sí operan al lado de la cama del paciente o pues en la unidad de cuidado intensivo neonatal, dicen es los pacientes que tengan una edad gestacional menor a 28 semanas, que pesen menor de 1000 gramos, que tengan una inestabilidad hemodinámica independientemente de la edad o del peso, pues dependiendo si tienen óxido nítrico, ventilación de alta frecuencia, como ciertas implicaciones que hace que sea mucho más fácil operarlos en unidad de cuidado intensivo neonatal. Y respecto a como problemas que ven los neonatólogos o pues del manejo postoperatorio de los pacientes, y es que generalmente hay una sobrecarga de líquidos durante la cirugía, una inadecuado manejo de la temperatura, entonces los pacientes llegan con hipotermia, o también una alteración en el estado ácido-base. Entonces, esos son como también para tener en cuenta dentro de como las posibilidades de mejora, teniendo en cuenta pues la encuesta que ellos hicieron. Entonces, para evaluar qué pacientes, digamos que lo que dice la literatura sobre si es mejor operarlos en la UCI neonatal o sin salas de cirugía. Entonces traje este estudio que se publicó el año pasado, que es una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis, evaluando entonces primero, pues ellos describen cuáles de todo lo que encontraron, cuáles eran los pacientes que operaban dentro de la UCI neonatal. Entonces,
Como ven, pues hernia diafragmática congénita, un alto porcentaje, ligadura de un ductus arterioso, enterocolitis necrotizante y dependiendo pues también patologías intestinales, ileostomía, atresias intestinales, entre otros. Eran como las que más frecuentemente se operaban. Entonces, después del análisis estadístico, ellos los que reportan es que respecto a la infección del sitio operatorio, la hipotermia posoperatoria, el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria, no había una diferencia entre operarlos en la UCI neonatal versus en salas de cirugía. Lo que sí se dieron cuenta es que se había un aumento en la mortalidad con la cirugía cuando se hacía en la UCI neonatal. Esto pues ellos sí lo describen y es que puede estar un poco limitado porque la mayoría de los pacientes que se operan de la UCI neonatal, pues son pacientes que están en estado crítico. Entonces, pues hace que de pronto haya un sesgo en cuanto al aumento en la mortalidad en estos pacientes. Entonces, como conclusiones, pues el recién nacido es un paciente complejo, debe ser visto de forma integral, debemos tener un amplio conocimiento, tener un equipo multidisciplinario. El objetivo de manejo de estos pacientes debe ser una integración entre el cirujano que lo va a operar, el neonatólogo, el anestesiólogo, que deberíamos intentar aplicar protocolos ERAS, esto para evaluar si realmente la aplicación tiene una buena evidencia y tiene una disminución en la morbimortalidad, porque pues realmente todavía no hay como mucho al respecto y también que deberíamos tener un manejo integral preoperatorio muy importante entre los tres servicios, anestesiología, neonatología y cirugía neonatal, con el fin de intentar disminuir pues todas las complicaciones que ya conocemos y pues que son del diario vivir de estos pacientes cuando son llevados a cirugía. Muchas gracias. En este momento se abren los micrófonos para preguntas y comentarios. Hola Ivette, buenas tardes a todos. Muy buena charla. Creo que lo que debe quedar de una charla como estas es saber que tenemos, tenemos que ser interdisciplinarios. Eh, Tenemos la experiencia del Hospital de San José, donde cuando empezamos fue eh, difícil mm, tener esta interdisciplinaridad, sobre todo con anestesia, pero creo que ya llevamos un camino muy adelantado, sabiendo qué es lo que necesita un neonato, cómo lo necesita, en qué momento lo necesita, y hemos avanzado mucho en esto. Mm, Hay algunas patologías como son la gastrosquisis y el onfalocele, que hay cosas que la primera persona que recibe al paciente debe saber, como no poner compresas, como no intentar hacerle nada al onfalocele, no dejar bascular el intestino de las gastrosquisis porque puede tener accidentes vasculares. Entonces, son cosas que debemos saber. Eh, Otra cosa importante es la termorregulación del recién nacido. Mm, a veces cuando llega anestesia, los anestesiólogos se fijan más en muchas otras cosas, la ventilación, el medicamento, pero la termorregulación a veces la dejan a un lado y pues nosotros como cirujanos debemos también estar pendientes de la termorregulación, que es una parte clave para la evolución del paciente eh, en su posoperatorio.
Y aquí está el doctor Vladimir, no sé si quiera decir algo, como algún comentario o algo. Sí, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Gratamente sorprendido por la charla. Felicito a Ivette porque creo que para hablar de tantas cosas y manejar un contenido tan amplio y ambicioso en relación a lo que es el recién nacido en una charla de 30, 40 minutos, lo hizo muy bien. Y digamos que solo para hablar de fisiología en el periodo neonatal yo podría demorarme una semana simplemente hablando de cada uno de los sistemas, explicando cómo desde el periodo neonatal, independiente de la edad gestacional, son inmaduros fisiológicamente a nivel de todos los órganos y de todos los sistemas a nivel corporal. Y eso pasa en nuestro periodo natal, que nos hace tan diferente en otras edades cronológicas de la vida. Por eso nosotros marcamos una diferencia tan amplia en lo que es en la pediatría, porque es algo totalmente diferente y las patologías se comportan totalmente diferentes. Eso de manera general, como variable independiente, pero de esa variable independiente dependen otras variables que son fundamentales para nosotros y que influyen mucho como factores de riesgo y que siempre estamos vigilando previo a cualquier acontecimiento o posibles desenlaces que se pueden presentar en el día a día, como son la edad gestacional, el peso al nacer. Ya sabemos que a menor edad gestacional, a menor peso, esos riesgos que trae el paciente se incrementan o se potencian mucho más. Y si hablamos de los contextos, como lo comentó en algún momento Ivette en relación a algunas patologías, pues hay mucho más riesgo y ese riesgo incrementa mucho no solo la morbilidad, sino la mortalidad. Y cuando digo esto, pues no es mentira que quienes trabajamos en recién nacidos y hemos dedicado toda una vida a adquirir experiencia en este campo, tenemos que estar en forma permanente haciendo cursos de capacitación, tan sencillos como por ejemplo la reanimación, ¿sí? En el periodo neonatal, tan sencillos como por ejemplo el stable, que son cursos para tratar de, en cierta medida, sostener, ¿sí? Y mantener en buenas condiciones al paciente después de una reanimación, después del transporte neonatal, los cuidados en el área de la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? En donde nos capacitamos permanentemente, idealmente cada 2 meses, para tratar de mantener, digamos, estándares adecuados en el cuidado de los pacientes. Eh, el minuto de oro para contemplar, en cierta medida, qué condiciones ideales se deben mantener estos niños en el periodo de transición neonatal. Entonces, y ahí me quedo cortico con muchas de las cosas que nos debemos ir capacitando el día a día para tratar de mejorar en cierta medida, ¿sí? Las condiciones de los recién nacidos, luego de que nacen, después de que nacen, se exponen a un ambiente, un entorno que para nadie es mentira, que es totalmente enrarecido, totalmente inadecuado. Y cuando digo inadecuado, pues lo vimos cada día cuando salimos de un escenario a otro, donde de entrada el cambio de temperatura, ¿sí? El cambio de humedad, ¿sí? El ruido, la luz, ¿sí? Nos incomoda, y hoy en día la polución. Entonces, eso también le sucede al recién nacido y nos debemos capacitar muy bien para tratar de tener estándares muy altos en el cuidado de nuestros niños, ¿sí? Para que en cierta medida disminuyamos riesgos, sobre todo en contextos tan especiales o particulares que implican después llevarlos a una cirugía y después de que salen de una cirugía, tratar de mantenerlos en forma hemodinámicamente estable y dar un adecuado soporte. Entonces, yo creo que estuvo muy acorde. Ojalá, no sé si había un anestesiólogo acompañándonos, porque siempre va a ser importante, como lo decía Ivette al final, esto no depende de una sola persona. Esto es un grupo multidisciplinario que trabaja en pro, no solo del individuo, y algo que
que maneja muy bien el pediatra y en especial el neonatólogo, que no se trata solo del individuo que estamos tratando, sino de un núcleo familiar que tiene una alta expectativa por alguien, una personita nueva que llega a su hogar, ¿sí? Y, ¿sí? La sociedad que recibe altos costos en el cuidado y exigencias en el cuidado de estos pacientes, que muchos de ellos son tan complejos, porque hacemos desgastes desde el punto de vista económico, ¿sí? Logístico, de mucho tipo, ¿sí? Para poder mantener y sostener este tipo de pacientes y poder ofrecer una buena calidad de vida, que es lo más importante. Aquí lo que más se busca es que esa persona a la que estamos tratando, ese individuo que estamos tratando, tenga una adecuada calidad de vida, ¿sí? Y que lo pueda disfrutar su familia, ¿sí? Esa es nuestra gran tarea y objetivo que tenemos como grupo. De ahí lo importante, mantener canales abiertos, bidireccionales de buena comunicación entre el grupo multidisciplinario, que no solo está compuesto por el anestesiólogo, el cirujano que lo opera, el neonatólogo que lo va a cuidar, lo tiene y lo cuida después de la cirugía, sino muchas otras áreas de la salud que también hacen parte del proceso. Y aquí debemos recordar que desde la terapeuta respiratoria, física, posteriormente la fonoaudióloga, terapia ocupacional, nutrición, psicología, trabajo social, desde la parte administrativa, ¿sí? Cumplen un rol muy importante en el cuidado y el desempeño de todo lo bueno que hacemos en favor de la salud de nuestros pacientes. Y esto es muy importante. Yo siempre les digo que uno tiene dos escenarios en la vida, ¿sí? Un escenario donde las cosas son urgentes y uno no debe pensar, sino actuar, y actuar en forma inmediata, y eso lo coge a uno en cierta medida en una situación inesperada. Y un escenario electivo donde las cosas se pueden hacer en forma anticipada, preparada, ¿sí? En donde se reúne el equipo multidisciplinario, previamente conoce el contexto del paciente y detrás del contexto del paciente, cada uno de los que hacen parte del equipo contempla las recomendaciones que se deben tener en cuenta antes, durante y después de un procedimiento. Da lo importante de que cuando tenemos estos contextos que son difíciles, porque tenemos una institución que maneja alto riesgo perinatal, ¿sí? Con patologías muy complejas, los grupos multidisciplinarios se reúnan previamente para conocer el paciente, dar desde su punto de vista recomendaciones y estarnos en forma anticipada preparándonos a los riesgos que se pueden presentar después, bueno, durante o después del procedimiento. Y esto es supremamente importante que mantengamos este canal. Y sí sería importante que si no está el anestesiólogo, en algún momento lo invitáramos a ser parte de este grupo y que estuviéramos siempre, mantuviéramos una comunicación muy abierta, muy bidireccional para que en cierta medida limitemos este tipo de dificultades. Y que ese escenario electivo no se convierta en urgencia, porque en ocasiones cuando no estamos preparados y porque pensamos de que no va a pasar nada y que todo lo tenemos controlado, como no ha sucedido en algunas ocasiones donde el grupo conoce al paciente, pero el paciente nace en un momento totalmente diferente al esperado, ¿cierto? Ese grupo que desconoce lo que pasa con el paciente, desconoce el contexto, desconoce las recomendaciones que nosotros damos, ¿cierto? Se enfrenta a una situación de urgencia donde desconoce mucho lo que debe hacer, cómo debe actuar, ¿sí? Y es muy importante también que entendamos de que no solo el grupo, sino que cada grupo debe encargarse, ¿sí? De orientar, ¿sí? A su equipo de trabajo en las áreas donde nos encontramos y que se preparen en el caso de que se presente en algún momento estos desenlaces que a veces son difíciles de controlar cuando uno no está anticipado, ¿sí? Esto no quiere decir de que no pueda pasar nada, ¿sí? Que se salga de control, pero sí disminuye mucho los riesgos y eso sí es bien importante. Con el tiempo hemos ido adquiriendo mucha experiencia con el grupo de cirugía, también con los anestesiólogos, hemos ido mejorando muchas cosas y eso nos ha ayudado que en cierta medida ya entendamos mucho lo que es el manejo de muchas de estas patologías que día a día y durante mucho tiempo venimos tratando en nuestro hospital y que pues le hemos dado una buena orientación.
De ahí lo importante nosotros que hemos ido creando una escuela, ¿sí? Ir orientando, ir dejando recomendaciones y generando protocolos para que los que vienen y los que están en etapa de formación puedan utilizar estas herramientas para que en el momento que se presenten esos escenarios ellos puedan actuar, ¿sí? Y puedan limar, ¿sí? Esas dificultades que se pueden presentar en el camino. Entonces, de antemano, gracias por la invitación y pues quedo abierto a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Marín y al doctor Tinoco por sus comentarios y a todos por su asistencia. Los esperamos en una nueva cátedra. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos y gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, feliz tarde a todos. Gracias.